Gracias, amigas y amigos, muy queridas beneficiarias, muy queridos beneficiarios de la política con rostro humano del gobierno federal, beneficiarios de oportunidades, de apoyo alimentario, de estancias infantiles, de 70 y más, de espacios públicos, de 3x1, en fin. Bueno, en realidad por lo pronto de oportunidades, 70 y más, y de estancias. Gracias allá a todos las paisanas que están por ahí. Pues qué gusto, amigas y amigos, el reunirnos este día, en que es el último día que la ley nos permite a los gobiernos de todos los niveles poder hablar o poder publicitar más bien, porque eso se refiere a la ley, a hacer propaganda de los logros que tenemos. Y qué bueno que sea con las y con los beneficiarios de la política con rostro humano del gobierno federal, los beneficiarios de oportunidades, de 70 y más y de estancias infantiles, entre muchos programas sociales que hemos puesto en funcionamiento o hemos fortalecido en estos 5 años y 3 meses. Es un día de alegría, porque sé, amigas y amigos, que estos programas pues están cambiando la vida de mucha gente. Son programas que permiten verdaderamente que cambie la realidad de las familias más pobres de México. Sé que son programas que le están cambiando la vida a millones y millones de mexicanos, porque apuestan por el bienestar y por el progreso de los sectores más vulnerables de la sociedad. Son programas que, insisto, reflejan con claridad el rostro humano de nuestra política social. Y la mejor prueba de ello, amigas y amigos, son ustedes, los adultos mayores, nuestros jóvenes de 70 años o más que están aquí. Felicidades. Llenos de vigor y esperanza, como quien recibió el reconocimiento 70 y más, aquí la campeona, aquí corriendo maratón casi, pero muy bien, felicidades. Porque son también las niñas, los niños que hoy tienen más que nunca oportunidades para aprender a convivir en paz, a nutrirse bien y dejar que sus mamás puedan ir a trabajar. Lo cual me alegra también, porque con estancias infantiles estamos permitiendo que miles y miles de familias, probablemente ya cerca de 1 millón de mamás, porque son 1 millón de niños atendidos en estancias infantiles, hayan tenido algún chance de ir a buscar un trabajo. Póngale que menos de ese número son quienes lo buscan, o menos de quienes finalmente pueden o desean ingresar a la fuerza laboral. Pero sin el apoyo de estancias infantiles, estoy seguro, hubiese sido imposible. ¿Y qué decir de las familias de oportunidades, amigas y amigos? Ustedes corresponden a ese respaldo con trabajo, con entrega, con valentía, con responsabilidad, y son el testimonio vivo del esfuerzo de superación de las mexicanas y de los mexicanos. Sé que todos los beneficiarios de la política social con rostro humano son gente que no se doblega ante los problemas y las adversidades. Son gente acostumbrada a trabajar de sol a sol. Son gente comprometida con el bienestar y el progreso de sus familias y sus comunidades. Como presidente de la República, he tenido la satisfacción de platicar y de conocer a miles de nuestros beneficiarios de nuestros programas sociales. Lo mismo en los Altos de Chiapas, que en la Sierra Tarahumara, que en la Huasteca, o que en la montaña de Guerrero, o en la meseta Purépecha, en mi tierra, en Michoacán, o en el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Y siempre he encontrado, pues de todo, pero fundamentalmente mexicanas y mexicanos que no piden dádivas, que no están buscando una limosna, sino lo único que quieren es un apoyo para poder salir adelante con su propio esfuerzo y con su propia dignidad. Como sociedad, no podemos permitir que la pobreza y el hambre cancelen las posibilidades de progreso de las familias que menos tienen. Y por eso, con una visión humanista,
en mi gobierno hemos ampliado más de 25% la cobertura del programa Oportunidades, que pasó de 5 millones a 6,5 de millones de familias atendidas, con lo cual es el mayor programa social que se haya visto de este tipo en la historia de México. Se dice fácil, pero estamos hablando de que Oportunidades representa un ingreso para familias en las que viven 34 millones de mexicanos, es decir, prácticamente casi 3 de cada 10 mexicanos, 3 de cada 10, están beneficiados con el programa Oportunidades. Y más allá de las cifras, significa también que estamos haciendo realidad la diferencia en el bienestar de las mexicanas y los mexicanos que más lo necesitan. Porque qué duda cabe, amigas y amigos, que Oportunidades está marcando un antes y un después en la calidad de vida de millones y millones de familias mexicanas. Celebro además que Oportunidades haya llegado hoy a la meta de 6,5 millones de beneficiarios, con lo cual precisamente sé que podemos combatir la pobreza y desde luego reducirla. Gracias a esos apoyos, los niños ahora, gracias a Oportunidades, terminan la primaria y terminan la secundaria. Ahora se inscriben en la preparatoria. Ahora las mujeres reciben atención médica antes, durante y después del parto. Ahora hay menos pequeñitos enfermos o desnutridos. Ahora hay más y mejores alimentos en la mesa del hogar. Es cierto, tuvimos que enfrentar los mexicanos una doble crisis, una crisis gemela que vino de fuera. Por un lado, la crisis financiera terrible que quebró a varias economías del mundo, y por otro, la crisis del precio de los alimentos que les elevó en toda la tierra. Casi se duplicaron en los últimos 7 años por razones ajenas a la voluntad de los mexicanos y desde luego del gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Que eso generó que aumentara la pobreza en todo el mundo. Eso generó turbulencias en muchos países, como en el norte de África, hambrunas que no se veían hace 20 años, como en el Cuerno de África también, problemas en el oriente, en fin. En México, amigas y amigos, por supuesto que padecimos esa problemática, por supuesto que la sufrieron las familias más pobres, pero gracias a los programas sociales de la política social con rostro humano, gracias a la política con rostro humano de los gobiernos humanistas, pudimos contener este embate de las crisis gemelas internacionales, la financiera y la alimentaria, y según el censo, según los datos del INEGI, entre el año 2000 y el año 2010, que son los datos disponibles, afortunadamente la pobreza extrema no solo no aumentó, sino que se redujo en un 23%. Y hay otro detalle, la desigualdad. La desigualdad también se redujo. ¿Cómo se mide la desigualdad? Hay una cosa que se llama el coeficiente de Gini. Vamos a suponer que en una sociedad una persona tuviera todo el dinero, todo el ingreso y todos los demás no tuvieran nada, tuvieran cero. Esa sería una sociedad muy desigual, porque poquitos se quedan o uno solo se queda con todo. En ese caso, el coeficiente sería 1, o digamos 100, para poderlo explicar mejor. Vamos a decir que esa sociedad es tan desigual que tuvo 100 de calificación en desigualdad. Y una sociedad totalmente igual, pareja, es donde todos los elementos de la sociedad tienen exactamente lo mismo, y entonces eso significa que es 0 la desigualdad. Entonces la sociedad más igual es la que tendría 0 y la sociedad más desigual es la que tendría 1 o 100. Y en medio es la tasa de desigualdad de nuestras sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más alto sea el coeficiente de Gini, más desigual es una sociedad. Mientras más bajo sea o mientras más bajo el coeficiente, esa sociedad está corrigiendo la desigualdad. ¿A qué voy con esto?
que en el año 2000 el coeficiente de Gini en México era de 48. Y en el año 2010, con todo y crisis económica, con todo y precios de los alimentos, gracias a la política con rostro humano, el coeficiente de Gini bajó. La desigualdad bajó en México a 43 desde 48. Bajó la pobreza extrema y bajó también la desigualdad en nuestro país. Gran parte de ello se debe a estos programas, porque van a la gente más pobre, porque, digamos, el impacto de las crisis se amortigua con lo que recibe nuestra gente. Esos más o menos 900 pesos que en promedio reciben las familias de oportunidades y que dependiendo del número de hijos puede llegar a cerca de 3,000 pesos. Y se han reducido por el Seguro Popular, que evita que la gente pobre tenga que pagar lo que se llaman gastos catastróficos. Cuando alguien se accidenta en la familia, ya no tienen que vender lo poco que tienen o endeudarse con el usurero de la colonia. Y esto es también porque el apoyo de 70 y más está llegando a los adultos mayores más pobres, a los que ya han dado todo por su familia, todo por el país, ya no los contratan en cualquier parte y necesitan ese apoyo. Hoy el apoyo de 70 y más no es una dádiva, insisto, es un acto de justicia con las mexicanas y los mexicanos, los más sabios, nuestros abuelos, que ya dieron todo por el país. Y gracias a ello, ese apoyo de 1,000 pesos bimestrales les ayuda a paliar un poco la situación, a comprar alimentos, a compensar ese diferencial que se está experimentando en nuestra sociedad. En fin, amigas y amigos, una sociedad solidaria es una sociedad a la que aspiramos los gobiernos humanistas, una sociedad en la cual cada quien tiene que hacerse responsable no solo de sí mismo, sino del destino de los demás. El gobierno se hace responsable del destino de la gente más pobre. Ese es el sentido de la política con rostro humano del gobierno federal. Hacernos responsables del destino del más pobre es apoyar a esa familia con oportunidades. Hacernos responsables del destino del más pobre es apoyar al adulto mayor con 70 y más. Hacernos responsable del destino de quien más necesita es apoyar a las mujeres, en especial a las mamás solteras, con las estancias infantiles que hemos puesto en operación en el país. Hoy entregamos el apoyo 6,5 de oportunidades, el apoyo 6,5 millones de oportunidades, 2,5 millones de 70 y más, y el apoyo del niño 1 millón, en este caso la niña 1 millón, atendida en las estancias infantiles del país. Como bien ha dicho el secretario de Desarrollo Social, la meta era atender a 500,000 de niños. Nadie nos creía, se burlaban de nosotros y no atendimos a 500,000, atendimos al 1,000,000 completo de niños, el doble de la meta que nos habíamos propuesto. Y tenemos que llegar a esas 10,000 estancias, de las cuales llevamos 9,500. Vamos a seguir trabajando, amigas y amigos. Por cierto, déjenme decirles lo que yo comentaba el día de ayer. Las 9,500 estancias infantiles que hicimos en 5 años, 4 meses, son más estancias, son más espacios para los niños que todas las estancias y guarderías hechas en México en todo el siglo XX. 8 veces más estancias que todas las que se hicieron en el siglo pasado. En 5 años lo hicimos nosotros. Recuerdo aquella mañana cuando lanzamos la primera estancia en Valle de Chalco, con grandes expectativas. Hoy operan en 1,200 municipios más. También dije que las estancias podrían darle un ingreso a las mamás, no solo las que iban a buscar trabajo y dejaban a sus niños, sino a las mujeres que atienden las estancias. Hoy, 43,000 mujeres, fundamentalmente, que laboran en las estancias infantiles, tienen un ingreso digno cuidando a las niñas y a los niños de otras mujeres.
No nos equivocamos al confiar en las madres trabajadoras. Y como bien decía una de ellas, Adriana, en realidad este programa cambia muchas vidas, sí lo cambia. Y qué bueno que lo esté cambiando, amigas y amigos. Hoy es posible que las mamás se puedan incorporar al mercado de trabajo mientras sus niñas y sus niños han estado bien cuidados. Amigas y amigos, yo quiero agradecerles a todas y a todos ustedes, a las mamás que cuidan las estancias infantiles en el país, a las mujeres de las estancias, a los adultos mayores de 70 y más, a la gente que va casa por casa cumpliendo su responsabilidad de velar que no haya ninguna mexicana o ningún mexicano teniendo este derecho a que se cancele su apoyo de oportunidades o los apoyos de 70 y más, a toda la gente que hace posible que ese apoyo llegue a tantos millones y millones de familias, a toda la gente de Sedesol que trabaja incansablemente, a la gente que ha hecho los espacios públicos, 5,000, para hacer cifras redondeadas, 5,200 para ser exactos, espacios públicos que antes no representaban nada o incluso peligro para la gente y que ahora son espacios de convivencia y de formación familiar y comunitaria. 5,200 espacios. Y me alegra mucho lo que acaba de decir el secretario, que de ellos son más de 1,000 canchas de fútbol de pasto sintético. ¿Cómo estuve dale y dale con las canchas de pasto sintético? Pero yo creo que los muchachos les gusta el fútbol, y no solo a los muchachos, sino a todos nos gusta, o a casi todos el fútbol. Armamos equipos, convivimos, y por eso esos espacios que eran un peligro, o bien que simplemente estaban abandonados, hoy forman jóvenes y niños haciendo deporte, mente sana en cuerpo sano. Qué bueno que están esas 1,000 canchas, y felicidades por el récord Guinness del campeonato de fútbol más grande del mundo que organizó, entre otros, Sedesol. Amigas y amigos, quiero desde luego felicitar a quien tiene esta responsabilidad, a Heriberto Félix Guerra, el secretario de Desarrollo Social, por llevar a buen término estas metas, las de piso firme, en fin. También a quienes le precedieron en este cargo, a Ernesto Cordero, a Beatriz Zavala, porque han hecho posible precisamente en mi gobierno que se cumplan metas tan anheladas, que la gente más pobre de México haya podido enfrentar y superar los momentos más graves de las crisis internacionales, tanto financiera y la de alimentos. No sé qué hubiera sido de la gente más pobre si no hubiera tenido el apoyo solidario de la política social con rostro humano. Así que felicidades a todas y a todos ustedes, amigas y amigos. Son buenas noticias para México. Estamos cumpliendo con los más pobres a través de la política con rostro humano del gobierno federal. Muchas gracias.